Vetamos desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, la sección 23 de los presupuestos para Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a estos presupuestos generales del 2018. Lo hacemos porque ni hay presupuestos ni hay proyecto político. No se defiende a nuestro sector primario, el desarrollo rural, las políticas públicas medioambientales, la lucha contra el cambio climático, la actuación en costas o las políticas del agua, que continúan perdiendo importancia relativa en los presupuestos generales del Estado y en este ejercicio para 2018 pasan a ser solo un 2,4% del Ministerio, convertido en un mero gestor de fondos públicos para la Unión Europea. Dejen de mentirnos ya. Anuncia 90 millones de incremento cuando en realidad el 70% de este incremento se dedica a la PAC de 2018, a la liquidación de la PAC del 2018. Dejen de mentirnos. Un 20,81% de reducción en la prevención de contaminación contra el cambio climático. El presupuesto de pesca recortado desde el 2011 hasta estar ya un 51% por debajo de lo presupuestado en este año. Los presupuestos generales del Estado, señorías, no son números, son proyecto político y como proyecto político no podemos comprárselo. En sus presupuestos no hay proyecto, hay recortes porque sí y ninguna defensa para la recuperación de nuestros sectores estratégicos. Desmantelar la protección de nuestra costa, la lucha contra el cambio climático, abandonar la lucha contra las especies alóctonas, no proteger el crecimiento sostenible de nuestros sectores primarios. Eso es lo que hacen estos presupuestos que parece a todos les valen, señorías del Partido Socialista y del Partido Popular. 93% del presupuesto de costas destinado a reparación de paseos marítimos, solo un 7% para la protección de nuestro litoral. Lo que queremos son políticas de Estado, políticas para nuestro sector productivo. No queremos capítulos operativos regresivos como todos los que orientan hacia la población agraria, que les recuerdo es una población que sigue con rentas por debajo del 47% del total de los demás sectores productivos. Meros administradores de fondos europeos, la Agencia de Información y Control Alimentario sin la dotación necesaria para llevar a cabo su trabajo. El Programa Nacional de Seguros estancado en los 216 millones, cuando saben que el mínimo necesario será de 250. No encontramos los programas de renovación en políticas de sanidad animal, el plan de actuación de tuberculosis bovina sobre especies silvestres. La lucha contra el avance parece imparable y les da igual de la xylella fastidiosa. Avanza sin freno y siguen sin dotar. La cotitularidad de las explotaciones agrarias por debajo del 10%. En un sector feminizado, precarizado para las mujeres, señorías, seguimos sin perseguir la igualdad en el sector con mayor brecha de género de este país. Abandonan a nuestra flota, comunidades con su vida entera volcada en los espacios litorales con boicot gubernamental, viendo mermada su capacidad productiva al 23%. Ni un plan de apoyo a las comarcas pesqueras de Galicia, ni un plan de apoyo para el saneamiento integral de las rías, ni un plan integral económico para el aprovechamiento sostenible de las rías, ni una sola devolución a nuestro tejido productivo después de todo lo que se les ha robado. Un sector productivo fuerte, una flota europea puntera, la que más pesca, la que más opera tanto en caladeros comunitarios como internacionales, abandonada de nuevo por su gobierno. No tienen ni proyecto para las estructuras y mercados pesqueros en un sector que debería proyectar liderazgo. Sus presupuestos son una vergüenza de presente y de futuro. Y, señorías del Partido Socialista, han perdido hoy dos oportunidades, como el grupo de gobierno que son ahora. Primero, defender un proyecto en el marco de la Unión Europea que termine de expoliar los recursos pesqueros de pueblos como el pueblo saharaui, agotado ya por los acuerdos ilegales de la Unión Europea y Marruecos. Y segunda oportunidad, se están escudando en la coyuntura, se están escudando en el momento para en realidad no mostrar voluntad política. Voluntad política sería haber tenido la valentía de hoy subir a esta tribuna y decir a Galicia: ENCE se va de la ría de Pontevedra porque la prórroga a 60 años es ilegal. Vamos a devolver la ría a los 10.000 puestos de trabajo que por culpa de ENCE se han perdido en los últimos 20 años.
devuelvan nuestras rías a nuestro pueblo, devuélvannos lo que es nuestro.